Buen día, Carolina, para vos. Buen retorno y bueno, Gracias. un saludo para todos los oyentes y televidentes de Radio María. Y bueno, como hacemos casi anualmente, porque nos convoca Ecuador casi anualmente a hablar sobre esto, bueno, hoy nos toca hablar de esta primera vuelta electoral que, bueno, ha tenido una paridad técnica y sobre la cual, bueno, va a haber bastante tela para cortar. Este 9 de febrero, bueno, fueron las elecciones allí en Ecuador, en donde que es actual presidente, Daniel Noboa, busca en este caso su reelección. Fue hubo mucha paridad, ¿no? En los resultados. Acabo de leer que Noboa dice que hubo fraude. Bueno, en realidad los dos dijeron que había Mira. fraude, ¿sí? Uno dijeron que había fraude el domingo, otros dijeron que había fraude el martes. O sea, por lo menos hay que reconocer que tienen acuerdos, Claro. a pesar de ser fuerzas políticas diametralmente opuestas. Y también hay acuerdos en las organizaciones internacionales que han enviado observadores a la elección, que ha habido tanto de la Unión Europea como de la organización de la OEA, ¿sí? De la Organización de los Estados Americanos, en que eso no ha habido. ¿Qué dice Novoa? Dice que, bueno, grupos, digamos, llamémosle así, no paramilitares, pero bueno, vinculados a todo lo que tiene que ver con la ilicitud organizada, salieron, como diríamos en nuestro argot, a apretar electores para que votaran sí, a la candidata opositora. Y la candidata opositora el domingo dijo que podía existir fraude atento a ciertas cuestiones vinculadas a cómo se votó y demás. Ujú. Le aclaro a la audiencia que en Ecuador se vota con boleta completa, o sea, se vota con una sola lista, Ajá. ¿sí? En la cual están todos los candidatos, y esto ha demostrado que por más que haya más de 10 candidatos, si tiene que haber polarización, hay polarización, o sea, que se marque uno, se marque el otro, como bien señalan allí el spot, no es óbice que haya una lista para que haya polarización. Y bueno, y además también recordar un poco cómo viene todo esto, porque, a ver, el mandato de Noboa no es un mandato completo, por eso tuvieron que ir a votar otra vez en tan corto tiempo, porque el anterior presidente había disuelto la asamblea, digamos, la legislativa, había creado, digamos, él mismo había renunciado y con eso se hizo una nueva elección que ganó Noboa por 3 puntos en su momento contra la misma candidata opositora, con lo cual esto de que estén ahí y con un país claramente polarizado no es novedad para Ecuador. Sí es novedad los cambios en otras cuestiones que, bueno, después pasamos a analizar. Em, lo que estaba viendo es, ahora tienen que esperar hasta el 13 de abril. ¿Cuál sería el escenario que podemos plantear para ese día, no? Que falta bastante. Sí, falta bastante, ninguno de los dos llegó al 50%, lo que dice la Constitución. Otro dato es que también obviamente se eligieron, digamos, electores legislativos. En esto hay también una paridad exacta, ¿sí? Entre los dos partidos, ¿sí? El gobernante y el opositor, el del correísmo, llamémosle así. Entonces tampoco quien gobierne va a tener mayoría en el Parlamento y va a tener que, digamos, acercarse a fuerzas como uno de los grupos indigenistas, que es el que ha sacado apenas 9 legisladores, o el Partido Social Cristiano, que solamente ha sacado 5, como para poder no formar gobierno, porque la elección es por voto, pero sí para poder mantener una iniciativa legislativa. Novoa, en principio, solamente sacó un comunicado el día martes. La candidata opositora hizo, digamos, obviamente gala de haber logrado este empate técnico al cual llegó, porque venía claramente detrás de Novoa. Novoa viene perdiendo cierto apoyo popular y el escenario es tal vez, bueno, cómo Novoa puede mantener ese apoyo popular en los próximos meses en un país en el cual, bueno, la elección determinó que si bien Noboa, que había llegado al poder con casi 2.000 puntos básicos de riesgo país, algo muy semejante a la Argentina, y que en los pocos días después de su asunción llegó a 2.300, sí, que lo había bajado a menos de 900, ahora tuvo un repunte de 250. O sea, esto tiene que ver con la incertidumbre en las finanzas internacionales,
una contracción económica muy fuerte, muy fuerte. Ujú. Habla el Fondo Monetario Internacional de una caída en el PBI de 1,6 para el año que pasó y un repunte de apenas el 0,4. La necesidad de los créditos internacionales, el Fondo Monetario le ha dado 4.000 millones de dólares en el último año para poder, digamos, sostener un poco el gobierno y sobre todo, el problema de la inseguridad, que es el más acuciante en Ecuador, ya que se triplicaron en los últimos 3 años, ¿sí? Y fue la razón por la cual el anterior presidente se tuvo que ir, ¿sí? Ya que las bandas armadas azotan, digamos, las principales ciudades de Ecuador, y estamos en el último mes en un promedio de 25 homicidios por día, ¿sí? Lo que no es un número menor, ¿sí? O sea que ese es el gran problema ecuatoriano. ¿Por qué? Porque si bien, bueno, lo económico realmente era una problemática, digamos, a observar, a pesar de todas estos idas y diretes, estamos que Ecuador tiene un 0,6% de inflación anual, ¿sí? Ujú. O sea, hay que recordar que Noboa es un candidato que llega primero como un candidato de centro izquierda y obviamente después se transforma en un presidente de centro derecha, ¿sí? Y que bueno, como dicen algunos, se llega por la izquierda y se gobierna con la derecha, pero la realidad es que a pesar de todos los ajustes, la economía ecuatoriana tiene problemas de una recesión importante, pero mantiene ciertos índices de inflación y su principal problema es la inseguridad. Con respecto a la política exterior, ¿cómo puede ser el planteo de cada candidato, podríamos decirlo? Sí, obviamente que, llamémosle así, Noboa se acerca fundamentalmente a lo que es el occidentalismo, ¿sí? Por eso hablábamos justamente del Fondo Monetario Internacional, sí, en una, digamos, visión muy cercana a lo que tiene que ver con, digamos, la centroderecha, y González, Luisa González, que es la candidata al correísmo, ¿sí? Se acerca un poco más de la centroizquierda y de hecho a continuar un poco la política que tenía el mismo Correa en su momento a partir de su cercanía con China y demás, que fue un poco el sostén económico en su momento, si bien es una izquierda muy particular, ya que no es una izquierda anárquica, sino cercana profundamente a la religiosidad, que no es una característica habitual de los movimientos de izquierda Ujú. en los países americanos, ¿no? Bruno, gracias por este análisis. Veremos qué es lo que pasa, ¿no? Hasta llegar al 13 de abril, que como dijimos, falta un tiempo, pero bueno, seguramente que tendremos novedades sobre Ecuador en estos días. Sí, sí, seguramente en los próximos días, como dicen ellos, ya habrá camisetazos de por medio, ellos le llaman así, sobre todo en la conformación de la Asamblea Legislativa, que se constituye 15 días antes del balotaje, llamémosle así que ahí además tiene que presidirlo, alguien tiene que presidir esa asamblea, y con esta situación es muy probable que la madre del actual presidente Noboa sea la presidenta de esa asamblea, lo cual también va a marcar cierta agenda, ¿sí? Así que bueno, veremos, sobre todo, bueno, que puedan superar, porque va más allá de los gobernantes, el flagelo de la inseguridad, que realmente es una cuestión bastante importante, y algunos problemas económicos, por ejemplo, el tema de la energía, ¿sí? Que en los últimos días han tenido cortes programados, ¿sí? Para que por ahí nosotros no lo tratemos de no recordarlos, pero están con cortes programados de alrededor de 12 horas de energía, así que también tienen un grave problema desde ese punto de vista. Así que bueno, Noboa todavía tiene para trabajar, por eso creo que fue solo un comunicado y no una aparición pública el día domingo, porque tiene muchos problemas como Claro. gobernante y bueno, hacia eso irá, ¿no? Bruno, muchísimas gracias por esta comunicación. Seguro que nos encontraremos el próximo miércoles para tratar otro tema seguramente internacional. Muchísimas gracias, Bruno, ¿eh? No, gracias a vos, Carolina, y bueno, a todos los oyentes de Radio María, y nos vemos Dios mediante el miércoles próximo. Perfecto, muchas gracias, Bruno. Buen miércoles.